1, 1, 1, ¿no? La mnemotecnia es uno para acá y uno para abajo. Vamos a ver entonces. Colocas en ángulo de 90, observen cómo la aguja forma un ángulo de 90 grados con la piel prácticamente. Entonces, al hacer este movimiento solamente movemos la muñeca y ya hicimos el pasaje de la aguja. ¿Ok? Perfecto. Salida de la aguja debe ser más o menos al nivel del tejido subdérmico, o sea, a nivel de la grasita, 1 centímetro de profundidad. Luego levantamos con la otra pinza con uñas que se usa para piel la zona de profundidad y vamos a retirar más o menos por acá la otra salida de la aguja. Entonces hay un cabo de salida y tenemos que ahora hacer los nudos. A la hora de hacer el nudo, observen cómo sale de parejo la zona de tensión. A la hora de hacer el nudo hacemos un doble nudo, una doble lazada sobre el porta del hilo proximal y vamos a hacer el ajuste del nudo. ¿Ok? Que van a tomar direcciones contrarias. El nudo, muchachos, técnicamente no debe caer sobre el borde de la herida, siempre al costado, para que este nudo no influya ni estimule la granulación, porque puede haber tejido de granulación en los bordes de herida debido al estímulo del nudo. ¿Ok? Se queda a un costado. Perfecto, hacemos un nudo y luego, contrario al anterior, hacemos el contranudo, de tal manera que queda fijo el nudo. Perfecto, como está quedando acá. Bien. Estos son las famosas suturas a puntos separados o suturas discontinuas, nada más. Luego tenemos las suturas continuas, que básicamente se usan en suturas largas, heridas largas, rectilíneas, de las que tú vayas a observar en tu internado. Las contraindicaciones son las mismas, la técnica la vamos a utilizar viendo el dibujito. Acá observamos que hacemos la entrada y por debajo, eso tú no lo observas, por debajo hacemos más o menos una diagonal. Esta diagonal que nosotros hacemos por la parte de abajo, más o menos es 45 grados respecto al eje de la herida. Eso lo vamos a hacer con el dibujito. Vamos a comenzar. Acá vemos, vamos a ingresar por el borde, uno de los bordes, igualmente a 1 centímetro del borde de la herida, en ángulo de 90 para entrar a la piel. Ingresamos, observa la dirección por favor. Vamos a salir por el borde de la cara de enfrente y acá previamente puede hacerle un nudito. En este caso le han hecho un nudito. Yo no tiendo a dejar un nudo simple, sino tiendo a ajustar el nudo inicialmente utilizando los dos cabos, no solo un cabo, para fijarlo mejor a la piel. Y luego observen algo, luego vuelves a entrar al borde, pero en vez de salir al frente, o sea, exactamente al frente, sino sales un poco echado por la parte inferior. ¿Ok? Un poco echado. Observen. Nuevamente vuelve a entrar y observen qué pasa acá. Eso es lo que quería que vean. Observen. Entre el primer y segundo punto, el trayecto superficial es perpendicular. Exactamente perpendicular al eje de la herida. En cambio, el cabo inferior, o sea, por lo que va enterrado, por debajo de la zona de la piel, lo que va enterrado, en cambio, no es así. El de que va enterrado va a un ángulo más o menos de 45 grados con respecto al eje. Este es el eje de la herida, este es el ángulo que está creando la sutura con la herida. Va en 45 grados y sale por acá. Nuevamente esto va a entrar ¿dónde? Esto va a entrar acá. Lo metes por acá y sales nuevamente acá. Lo metes por acá y sale exactamente ¿dónde? Acá. Lo metes por acá, sale exactamente donde acá. O sea, por debajo de la piel se va a observar estas diagonales, pero por encima de la piel, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. Va a quedar perpendicular al eje de la herida. Observen cómo va quedando perpendicular al eje de la herida y por debajo están en 45 grados las suturas continuas. Las suturas continuas no es así, o sea que tengan que salir cruzadas encima de la herida. Ojo, muchas veces lo he visto a residentes incluso que hacen cruce encima de la piel. No, solamente afrontar la herida es la idea, pero por abajo hacer los cruces de las suturas continuas. ¿Ok? Igualmente llegamos a la parte final y aseguramos el nudito de la sutura continua. Perfecto. Nudo y contranudo. Es una sutura continua. Cuando te digan haz una sutura continua, ya sabes técnicamente cómo hacerlo. Los puntos de colchonero son de dos tipos: vertical, que es el punto PAC, o horizontal. Generalmente se usan cuando hay que unir dos estructuras
con bastante tejido consistente entre los dos bordes de la herida. Puede ser que haya mucha grasita de por medio y hay que afrontar bien los bordes de la herida para evitar de que se pueda abrir el punto. Las contraindicaciones las mismas como todas las que hemos estado viendo. Vamos a hablar primero del colchonero vertical, ¿ok? Entonces vamos a ver la foto. Esta es la foto y ahora vamos a ver los pasos del colchonero vertical. Por ejemplo, para iniciar el colchonero vertical tienes que tener una distancia de 1 centímetro del borde de la herida hacia la zona de ingreso. 90 grados la aguja tiene que ingresar. Pasamos la aguja, perfecto. Acá debe haber una distancia aproximadamente de 1 centímetro. ¿Ok? 1 centímetro acá y 1 centímetro acá. Perfecto. Salimos por la zona de la subdermis y luego vamos a pasar hacia la otra zona. Pasamos hacia la otra zona y tenemos que salir más o menos a 1 centímetro igual. Ahora hay que volver en la misma línea. ¿A qué hacemos? Observen acá cómo pasa el tejido y a través del mismo tejido acá generalmente a 0,5 centímetros colocamos de nuevo el ingreso. Observen acá, ya ingresé por acá y vuelvo a ingresar acá. O sea, primero entro por los bordes grandes, entro por acá, que está a 1 centímetro del borde, salgo a 1 centímetro de profundidad, vuelvo a salir a 1 centímetro del borde y regreso por la misma línea, regreso por el bordecito pequeño. Generalmente la teoría dice 0,5 centímetros. Yo le coloco 2 a 3 milímetros para que sea el borde bien chiquitito. 2 a 3 milímetros le coloco del borde y luego salgo a 2 centímetros, a 2 a 3 centímetros también de este borde y voy a anudar el cabo que sale por acá, voy a terminar anudándolo con el hilo que quedaba. ¿Ok? Observen acá, ingreso por la parte profunda, salgo y más o menos, en este caso lo he hecho 0,5 centímetros del gráfico, entro, vuelvo a salir acá a 0,5 centímetros y anudo los dos. ¿Ok? Anudo los dos, nudo y contranudo. ¿Ok? Nudo y contranudo. De tal manera que quedan, esta es la forma como deben quedar un punto pack. ¿Ok? Este es un punto pack como debe quedar luego de haber terminado el colchonero vertical. Vertical porque sobre la misma línea vamos a trabajar, no perdemos el espacio. En cambio, en el horizontal ganamos espacio en cuadrado. Por eso que el colchonero horizontal se usa mucho como hemostático, porque tiende a cubrir toda la zona que está dentro del campo de trabajo. Así son los puntos packs. Acá son colchoneros, por ejemplo, así tendemos a cerrar cuando vemos heridas que hay que hacerle hemostasia, por ejemplo, bastante hemostasia, cerrar bien la grasita para evitar colapsar lo más que se pueda el borde superior de la herida y que no tenga mucho contacto la secreción con ese borde superior. Tendemos a hacer colchoneros, ¿ok? Colchoneros. El colchonero un poco que te asegura, si te das cuenta, los bordecitos de la herida muy bien. Entonces es importante hacer esos puntos de afronte chiquititos y tratar de hacerlos bien simétricos. El colchonero horizontal, a diferencia del vertical, la posición, acá están las fotos que se están viendo, vamos a pasar a los pasos. El colchonero horizontal, igualmente, hacemos todo lo mismo que el vertical, la introducción, vamos a pasarlo al otro lado también, perfecto, pero acá ya no vuelves sobre el mismo eje, sino que cambia. Por ejemplo, acá ganas un espacio, por ejemplo, generalmente es 0,5 a 1 centímetro al costado, yo uso 0,5 centímetros al costado y vuelves a salir por la misma distancia. Observen acá, miren, salió al costado y la misma distancia que es de 1 centímetro vuelve a salir. Igualmente va a pasar por abajo 1 centímetro y va a terminar saliendo por este lado. Observen, miren cómo ha salido, va a salir por acá. Perfecto, ya salió. Queda así. Anudamos acá y miren la posición que toma. Anudamos nudo y contranudo. Es el contranudo. Este es el colchonero horizontal. El colchonero horizontal, si ustedes se dan cuenta, las líneas quedan paralelas a la herida en la horizontal. En cambio, en el vertical las líneas quedan diferentemente, ¿no? Perpendicular a la línea. Ese es el colchonero horizontal. Entonces es algo que nunca deben olvidar, ¿no? El tipo de colchonero horizontal, por ejemplo, si hubiera un punto de sangrado en el medio, hacemos este tipo de punto y a la hora de hacer el nudo transficciamos el punto sangrante, ¿no? Es una forma de utilizar el colchonero que lo hacemos en cirugía hepática. Las suturas intradérmicas
que podemos utilizar nosotros básicamente es aproximar los márgenes reduciendo la tensión de la herida. Las intradérmicas, las contraindicaciones las mismas que todas las heridas. La técnica vamos a explicarla bien del dibujo de las intradérmicas. Acá está. Vamos a ver la sutura intradérmica simple. Igualmente, entrada y salida de la aguja en el tejido subcutáneo por el borde. La salida siempre debe ser, muchachos, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. La entrada es de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el nudo va a quedar enterrado. El nudo no va a quedar encima. Cuando hagas el nudo, queda enterrado. Al quedar enterrado es mejor. Hay menos proceso inflamatorio a nivel del borde de la herida. El nudo debe quedar enterrado y siempre la entrada es de abajo hacia arriba en las intradérmicas. ¿Ok? Perfecto. Observen acá cómo ha entrado, cómo ya entramos y nuevamente volvemos acá de arriba hacia abajo. Arriba hacia abajo. Por eso es que los dos cabos finales quedan hacia abajo y el nudo va a quedar hacia abajo. Quedando de esta manera. A la hora de hacer el nudo, ¿cómo queda? El nudo enterrado. El nudo queda enterrado en el tejido subcutáneo. Nudo enterrado en el tejido subcutáneo. Y el cortado del hilo, muchachos, debe ser al ras, dejando solamente una bolita. Si dejamos mucho hilo, más de 2 milímetros de hilo, hay una reacción tisular intensa y por lo tanto también nos va a malograr la sutura. Igualmente acá, así deben quedar los bordes cuando hacemos de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo sacamos el nudo y debe quedar de esta forma. ¿Ok? Perfecto. Cuando hacemos una sutura intradérmica continua, por ejemplo, tenemos que colocar el punto de entrada. Miren, acá ya le han hecho el nudito a la parte distal. Entramos más o menos a 1 centímetro por fuera del borde de la herida y luego terminamos saliendo acá, casi a nivel de la zona, mejor dicho, prácticamente en la zona intradérmica. ¿Ok? En la zona intradérmica. Perfecto. Acá también salimos en la zona intradérmica. Muy bien. Y lo vamos a hacer de manera continua. Por un lado y luego por el otro lado. O sea, entramos por acá, luego pasamos por acá la zona intradérmica, entramos acá, pasamos acá, pasamos acá, todo por la vía intradérmica, justo a nivel de la dermis, y tiene que correr el hilo, porque cuando uno hace este tipo de puntos en la dermis y jala, y si está un poco tieso y no quiere correr uno de estos hilos, es porque probablemente se agarró parte de epidermis y eso como que frena un poco. En cambio, cuando agarra solamente dermis pura, permite que corra más rápido el hilo, y eso es lo que tenemos que tener, que corre el hilo. ¿Ok? Al final de jalarlo, miren cómo queda. Queda bonito cuando es intradérmica continua. Una intradérmica continua, excelente. No hay fallas, porque la sutura va a quedar de manera afrontada y muy estética. Igualmente acá, al final, cuando ya llegaste a la parte final, ¿qué haces? Sacas el borde del punto hacia afuera de la herida. ¿Para qué? Para que hagas el nudo al final. ¿Ok? Acá está. Sacas el hilo. Miren cómo ha quedado tu sutura. Bonita. Y al final haces el nudo. ¿Ok? Nudo sobre nudo. Hay otras técnicas ya más avanzadas que lo vamos a ver en el taller, donde el nudo queda enterrado y lo haces con Vicryl y no tienes que cortar nada, ni siquiera retirar puntos. O sea, queda el nudo enterrado. Hay otra forma también que lo vamos a ver en videos en el taller. ¿Ok? Perfecto. Así queda la sutura intradérmica. Como te dije, hay otra técnica que es cuando el nudo queda enterrado acá y también cuando queda enterrado acá. Pueden haber algunas suturas especiales que podemos tomar en cuenta. Las suturas de esquina, básicamente vamos a observar acá. Vamos a observar toda la parte bibliográfica de letras. La sutura de esquina, cuando entramos por una zona, por la zona de la dermis, afrontamos y salimos nuevamente por acá. Esto hace afrontar en estas lesiones, porque a veces uno dice, ¿cómo voy a afrontar esta esquina? Esta esquina se afronta así. ¿Ok? Entonces, para que no quede como una orejita, porque a veces queda colgando esto. Y de manera exacta. Hay otra que es la reparación de la oreja de perro. La oreja de perro es cuando tú tranquilamente estás haciendo tus suturas. Acá vamos a ver la parte técnica, que lo vamos a ver viendo. Estás haciendo tu sutura tranquilazo, el asistente te dejó ya, cierra pues muchacho, te está dejando cerrar, en eso queda uno